En la memoria colectiva de México, el nombre de Jorge Negrete brilla con fuerza, como un faro que atraviesa generaciones. Su voz, su porte de charro impecable y su presencia en el escenario marcaron una época irrepetible, pero entre todos los relatos sobre su vida, sus películas, sus giras, sus éxitos, sus aplausos interminables, existe una historia casi desconocida, una historia íntima, profunda, que no aparece en libros ni documentales, una historia que ocurrió en un teatro vacío, en una tarde cualquiera y que terminó significando mucho más de lo que cualquiera podría haber imaginado. Aquella tarde había comenzado como tantas otras. Una ligera neblina cubría la Ciudad de México, dándole un aire melancólico a las calles. Era uno de esos días en que el tiempo parecía arrastrarse, en que cada sonido se volvía más nítido, más presente. En el interior del Teatro Alameda, un lugar antiguo, de madera crujiente y olor a historia, Jorge Negrete realizaba un ensayo privado. El escenario estaba iluminado apenas por unas cuantas lámparas técnicas que los asistentes habían dejado encendidas. Las butacas, en completa penumbra, parecían formar un océano oscuro frente a él. El eco de sus pasos acompañaba sus movimientos mientras calentaba la voz con disciplina militar, como siempre lo hacía. No importaba cuán famoso fuera, ni cuántos aplausos hubiera recibido. Para Jorge, la preparación era sagrada. Hacía respiraciones profundas, trabajaba cada nota, cada entrada, cada vibrato. Sus manos marcaban el ritmo en el aire. Había en él una mezcla de concentración y pasión que solo los grandes artistas poseen. Una vez más, murmuró, antes de repetir una frase complicada de una canción que preparaba para aquella noche. Mientras vocalizaba, un sonido inesperado llegó desde el fondo del teatro, muy leve, casi imperceptible, una puerta que rechinaba. Jorge detuvo la nota a mitad del aire y giró la cabeza, alerta. ¿Hay alguien ahí?, preguntó con su voz firme, que resonó desde el escenario hasta el último rincón del recinto. No obtuvo respuesta. El silencio volvió a instalarse, pesado como una manta espesa. Durante un instante pensó que quizá había sido el viento, pero sintió una presencia. No una amenaza, sino algo tímido, casi frágil. «Puedes pasar, no muerdo», añadió con un tono más suave. Entonces, desde la oscuridad de la entrada lateral, apareció un muchacho delgado, de no más de 13 o 14 años. Avanzó despacio, con los hombros tensos y el sombrero apretado entre las manos. Sus ojos reflejaban nerviosismo, pero también una luz intensa, como si estuviera frente a algo sagrado. «Señor Negrete, disculpe, yo no quería molestar», balbuceó el joven mientras daba unos pasos torpes hacia adelante. Jorge frunció el ceño, sorprendido por la presencia del niño. «¿Cómo entraste, hijo?», preguntó sin dureza, pero con verdadera curiosidad. El muchacho bajó la cabeza. La puerta de atrás estaba un poco abierta, pero yo no vine a hacer daño, se lo juro. Es solo que yo quería escuchar su voz, una sola vez. Así, de verdad, no como en la radio. El teatro quedó en completo silencio. Jorge observó al niño detenidamente. Notó sus manos temblorosas, la ropa algo desgastada, la timidez con la que encogía los hombros. También notó la sinceridad absoluta en su mirada. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente. «Me llamo Emiliano, señor». Jorge asintió. «¿Y vienes solo?». El muchacho tragó saliva. «Sí, señor. Mi mamá está enferma, muy enferma, y ella siempre quiso escuchar su voz en vivo, aunque fuera una vez. Yo no tengo dinero para boletos, pero pensé que, tal vez, si le escuchaba cantar, podría describírselo después, algo así como un regalo». La voz del muchacho se quebró en la última frase. Se detuvo un momento, respiró hondo y añadió con un hilo de voz: «Mi mamá dice que usted tiene una voz que puede curar el alma». Jorge sintió un impacto en el pecho. No era la primera vez que alguien le atribuía palabras tan poéticas o emotivas, pero en ese contexto
en medio de un teatro vacío, dichas por un niño desesperado, tenían un peso distinto. Guardó silencio unos segundos que parecieron eternos. —¿Tu mamá no puede moverse? —preguntó con suavidad. —No, señor. Hace meses que no sale de la cama. El chico mantenía los ojos clavados en el piso, avergonzado, como si hubiera cometido una falta imperdonable. Jorge entonces hizo algo inesperado. Caminó lentamente hacia el borde del escenario y extendió la mano. —Ven, si ya estás aquí, quédate. No voy a echarte. El muchacho levantó la mirada sorprendido. Sus ojos se llenaron de un brillo entre alivio y incredulidad. —Pero yo no pagué. —No necesitas pagar nada —respondió Jorge con una sonrisa cálida. A veces la música no necesita boletos, solo oídos que la quieran escuchar. Jorge regresó al centro del escenario, colocó el micrófono, aunque no estaba conectado, y se preparó como si fuera su presentación más importante. No importaba que hubiera solo una persona en el público. Un verdadero artista no mide su entrega por el tamaño de la audiencia. El niño se acomodó en la primera fila. Sus piernas no dejaban de temblar. Jorge cerró los ojos, respiró profundamente y comenzó a cantar «México lindo y querido». La voz salió de su pecho con una pureza casi sobrenatural. Cada nota parecía llenar no solo el teatro, sino también el corazón del joven espectador. Las palabras vibraban con emoción, como si la canción hubiera sido escrita especialmente para aquella tarde. Mientras cantaba, Jorge abrió los ojos y vio al muchacho limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Eso lo conmovió aún más. Una calidez intensa recorrió su cuerpo. De pronto, no estaba ensayando, no estaba practicando. Estaba entregando una serenata íntima, personal, tan profunda que parecía un susurro al alma. Cuando terminó la canción, el silencio fue absoluto, un silencio tan perfecto que incluso los ruidos del exterior parecían haberse detenido. Emiliano se levantó de su asiento, con los ojos rojos y el sombrero apretado contra el pecho. «Gracias, señor, gracias de verdad», dijo con la voz entrecortada. Esto no se me va a olvidar nunca». Jorge bajó del escenario y caminó hacia él. Colocó una mano en su hombro. «Tu mamá es muy afortunada de tener un hijo como tú», dijo con sinceridad. «Dile que le mando fuerza y que esta canción fue suya». El muchacho asintió con tanta emoción que parecía que iba a romperse. Luego salió corriendo hacia la salida como si llevara un tesoro que no podía dejar caer. Cuando el niño desapareció por la puerta lateral, Jorge volvió a subir al escenario. Observó las butacas vacías y sintió un nudo en la garganta. No sabía exactamente por qué, pero aquella breve presentación le había tocado el alma de una manera distinta, más humana, más verdadera. Se sentó en una de las sillas cercanas y permaneció en silencio largo rato. Pensó en la fama, en los aplausos, en las giras interminables, en las luces de los reflectores, y sin embargo, ninguna de esas cosas se comparaba con lo que acababa de sentir al cantar para ese niño. Jorge permaneció sentado en el borde del escenario, con los codos apoyados en las rodillas y la vista perdida en la penumbra del teatro. Nunca había sido un hombre particularmente sentimental en público, pero en privado, quando la fama não exigia uma máscara de aço, ele permitia que certas emoções o atravessassem por completo. Aquela apresentação solitária era diferente. Não havia holofotes, nem aplausos, nem fotógrafos, mas havia algo muito maior, verdade. Enquanto pensava nisso, respirou fundo, permitindo que o silêncio o envolvesse. O teatro, vazio e antigo, parecia ouvir seus pensamentos, como se guardasse segredos em suas paredes. Talvez fosse isso que os artistas sentiam quando se conectavam de verdade com a música, um tipo de comunhão espiritual. Jorge levantou-se lentamente, espreguiçando as costas, após longos minutos sentado. A equipe ainda não tinha retornado para continuar os preparativos.
Então, ele estava completamente sozinho. Caminhou até o centro do palco e deixou que seus olhos percorressem o local onde Emiliano havia sentado minutos antes. Pobre muchacho, murmurou. O som de seus próprios passos ecoou enquanto ele caminhava em direção à lateral do palco para recolher seu chapéu e os papéis de seu ensaio. Ao apanhá-los, notou algo no chão, algo que o menino havia deixado para trás sem querer. Era um pequeno papel dobrado, quase amassado, como se tivesse sido guardado no bolso por semanas. Jorge o abriu cuidadosamente. Dentro, em uma caligrafia infantil, havia um desenho simples. Uma figura de charro com um sombrero enorme, um bigode exagerado e um microfone na mão. Diante dele, um pequeno menino com o rosto iluminado por estrelas. Na parte inferior, lia-se, "Para mim, mamá, para que sepa que Silo vi." Jorge ficou imóvel, o peito apertado. Seus dedos deslizaram lentamente sobre o papel. Aquilo não era apenas uma lembrança, era um pedido, uma esperança, um testemunho. Guardou o desenho com cuidado no bolso interno de seu traje. Sabia, no fundo, que aquela não seria a última vez que pensaria naquele menino. Naquela noite, o Teatro Alameda ficou lotado muito antes da hora marcada. Pessoas de todas as idades se alinhavam na rua, algumas vestidas com seus melhores trajes, outras segurando flores ou pequenos rádios para ouvir a transmissão da apresentação. A expectativa era enorme. Era Jorge Negrete, afinal. O ícone, o ídolo. Atrás das cortinas, Jorge se preparava com a mesma seriedade de sempre. Vestia o traje de charro com precisão impecável, ajustando cada detalhe, desde o lenço na gola até a fivela que brilhava sob a luz dos bastidores. Mas, diferente de outros dias, seu pensamento não estava no tamanho da plateia, no repertório ou na imprensa. Estava no menino, na história que ele carregava no peito, na mãe que esperava em casa. Antes de subir ao palco, segurou novamente o pequeno desenho guardado no bolso. Observou-o por alguns segundos e o guardou de volta. "Por ustedes, sussurrou, e então entrou. O público explodiu em aplausos. A vibração era tão intensa que Jorge sentiu o palco tremer ligeiramente. Mas, ao contrário de outras vezes, não deixou que aquilo o consumisse. Em vez disso, apresentou-se com serenidade, com uma emoção mais íntima, mais humana. Cantou como sempre, com força, com calor, com alma. Mas seus olhos, de tempos em tempos, buscavam a primeira fila vazia no ensaio da tarde, como se o menino estivesse ali ainda. O show foi um sucesso absoluto. O teatro inteiro se levantou ao final, e Jorge foi obrigado a voltar ao palco várias vezes para agradecer aos aplausos que pareciam não terminar nunca. Mas quando finalmente desceu aos bastidores, algo dentro dele permanecia inquieto. "Jorge, foi excelente, como sempre", comentou seu assistente, entregando-lhe uma toalha. "Gracias", respondeu Jorge distraído. "Passa algo?" Jorge hesitou por um momento. Não queria parecer sentimental demais, mas não podia negar o peso daquela sensação. "Hoy conocí a alguien, un niño, no puedo sacarlo de la cabeza." O asistente sorrió con leveza. "Siempre te pasa cuando ves a un fan joven, te recuerda de dónde vienes." Jorge balanzó la cabeza. "No es eso. Este niño vino aquí por su madre. Está enferma. Él solo quería escucharme para poder contárselo." O asistente franció o ceño. "¿Y lo dejaste entrar? ¿Solo?" "Claro que sí. No podía echarlo. Es peligroso, Jorge. No sabemos quién entra, quién sale." "Era un niño", interrompió Jorge firme, "y necesitaba algo que yo podía darle." O asistente suspirou, percebendo que não adiantava insistir. Jorge tinha esse lado impulsivo e profundamente humano que o fazia tomar decisões que outros não entenderiam. Naquela noite, quando chegou em casa, Jorge não conseguiu dormir. A cidade lá fora estava silenciosa, mas sua mente girava com imagens da tarde. Pensou na mãe do menino.
Pensou na coragem de Emiliano em invadir um teatro apenas para ouvir sua voz. Pensou em quantas vezes sua arte chegava a lugares onde ele nunca pisou. Sentou-se à escrivaninha, acendeu uma pequena luz e pegou um papel. Escreveu poucas palavras, mas cada uma carregava peso. Para Emiliano e sua madre, com todo mi corazón, JN. Dobrou o bilhete, guardou junto ao desenho e tomou uma decisão. No dia seguinte, ele iria encontrá-los. Fosse onde fosse. O sol surgia tímido quando Jorge saiu de casa na manhã seguinte. Dispensou discretamente seu motorista e preferiu caminhar. Vestia roupas simples, algo extremamente raro para alguém tão reconhecido quanto ele, porque queria passar despercebido. Caminhou pelas ruas da cidade, procurando pistas. O menino não tinha dito seu endereço, mas havia mencionado, sem perceber, o nome de sua colonia durante a breve conversa. Jorge se agarrou àquele detalhe, como quem encontra um fio de ouro. Pegou um táxi e pediu para ir até lá. O bairro era humilde, de casas pequenas e ruas estreitas, onde as crianças corriam descalças e os vizinhos conversavam nas portas. Era o tipo de lugar onde os problemas eram grandes, mas a esperança era maior. Ao descer, sentiu o olhar curioso de algumas pessoas, mas continuou andando, perguntando discretamente por um menino chamado Emiliano. Muitos não sabiam. Alguns apontavam para direções diferentes. Outros apenas balançavam a cabeça. Depois de quase 1 hora procurando, uma mulher idosa, sentada à sombra de uma árvore, disse: «É o ninho del sombrero viejo? Sí, vive allá arriba en la casita azul». Jorge agradeceu e seguiu pela rua inclinada até chegar à pequena casa azul. As paredes estavam descascadas, mas havia flores na janela e uma manta colorida pendurada na porta. Ele respirou fundo e bateu. A porta abriu lentamente, revelando Emiliano. O menino ficou mudo. Sua boca se abriu de espanto. «Senhor Negrete, que hace aqui?» Jorge sorriu. «Vine a ver a tu mamá. ¿Puedo pasar?» O garoto parecía tão atordoado que levou alguns segundos para responder. Sí, pase, por favor». E foi aí que a história realmente começou. La camioneta avanzaba lentamente por un tramo de terracería que Jorge conocía bien. Aquel camino, flanqueado por nopales y mezquites, tenía el olor inconfundible de la provincia mexicana. Tierra caliente, viento seco y una calma que parecía detener el tiempo. Laura se inclinó hacia la ventana. «Jamás imaginé ver a Jorge Negrete manejando por un camino así», dijo con curiosidad infantil. «Pues yo tampoco imaginé hacerlo acompañado de alguien que canta rancheras». «En silencio», respondió él, sonriendo con malicia. Ella soltó una carcajada suave. La noche comenzaba a caer, pintando el cielo con tonos púrpura. A lo lejos, un caserío se iluminaba con faroles amarillos que titilaban como luciérnagas. Era la vieja hacienda El Mezquial, donde Jorge solía escaparse en su juventud para pensar, componer y, sobre todo, recordar quién era lejos del espectáculo. Cuando llegaron, Laura abrió los ojos con asombro. «¿Qué es este lugar?» «Un hogar prestado por el tiempo», respondió él. «Aquí aprendí mi primera canción. Aquí lloré mi primer amor. Y aquí vine, hace muchos años, a intentar entender si la música era un destino o una condena». Laura descendió de la camioneta y miró la fachada antigua. Las paredes de adobe, desgastadas pero dignas, parecían esconder miles de historias. Todo estaba silencioso, tan silencioso que se escuchaba el viento rozando las hojas secas. «¿Y qué decidiste aquel día?», preguntó ella acercándose. Jorge tomó aire, como si buscara responder algo que aún no se había dado permiso de admitir. «Decidí que la música era ambas cosas». Entraron. El interior de la hacienda estaba lleno de objetos antiguos. Fotografías en blanco y negro, sillas de madera rústica, un enorme retrato de un charro cuyo rostro Laura no reconoció. En un rincón, acumulando polvo,
Estaba un violín viejo, con una cuerda rota. ¿Tocas violín también?, preguntó ella. Mi padre tocaba. Yo solo lo intenté, pero este instrumento guarda un secreto. Laura lo observó con atención. ¿Qué tipo de secreto? Jorge no respondió de inmediato. Se acercó al violín, lo levantó con cuidado y retiró el polvo con la mano. El olor a madera vieja inundó el ambiente. Cuando yo tenía 10 años, escuché a mi padre tocar esta misma pieza durante su último día de vida, dijo con voz grave, sin mirar a Laura. Una melodía suave, casi triste, que después jamás logré recordar por completo. Pero esa noche me prometí que algún día la encontraría. Laura tragó saliva. Aquel lugar tenía una atmósfera que mezclaba nostalgia con algo que no sabía describir, una especie de vibración emocional que llegaba a la piel. ¿Y qué tiene que ver todo esto con que quieras ensayar?, preguntó ella, intentando unir los hilos. Jorge la miró directo, con la misma intensidad con la que miraba a un público lleno. Porque hay canciones que uno canta para el mundo, y otras, interrumpió ella comprendiendo la idea, que uno canta para sí mismo. Exacto. Jorge dejó el violín a un lado y caminó hacia un pequeño escenario improvisado en la sala principal. Era apenas una tarima baja, donde alguna vez ensayó con amigos de juventud. Encendió una lámpara vieja que proyectó luz tibia sobre las paredes. Si quieres escucharme, Laura, mi verdadero yo, será aquí, no en un teatro, no con luces, no con micrófonos. Aquí, donde todo comenzó. Ella se sentó en una silla de madera. Su silueta quedó iluminada nada más por la lámpara. Parecía la única espectadora de un concierto clandestino entre el tiempo y la memoria. Jorge se colocó el sombrero de charro, ajustó la postura, respiró hondo. ¿Lista? Completamente. Y entonces comenzó a cantar. La primera nota salió limpia, firme, llena de esa potencia que lo había llevado a conquistar multitudes. Pero en ese espacio reducido, la voz de Jorge tenía algo distinto, una pureza que no necesitaba aplausos. Cada vibración llenaba la sala, chocaba con los retratos antiguos, rebotaba en las vigas de madera y parecía tocar algo dentro de Laura que ella no sabía que tenía. La canción fue Paloma Querida, pero interpretada de una forma más lenta, casi íntima, como si cada palabra fuera un susurro confesional. Laura sintió la piel erizarse. Ese hombre no estaba cantando, estaba hablando. Estaba abriendo una puerta en su alma. Cuando terminó, bajó la mirada un instante y luego dijo, «No acostumbro cantar así para nadie». Ella respiró hondo. «Ahora entiendo por qué dijiste que este sería el ensayo más importante de tu vida». Jorge dio un paso hacia ella. «Porque no estoy ensayando un concierto, Laura. Estoy ensayando ser sincero». Hubo un silencio profundo, un silencio que parecía contener todos los sonidos del mundo, y en ese instante un ruido quebró la calma, un golpe seco, como el de una puerta abriéndose sola. Laura se volteó inmediatamente. «¿Qué fue eso?». Jorge sonrió, con una mezcla de misterio y ternura. «Esta casa guarda recuerdos, algunos buenos, otros no tanto». Laura tragó saliva. «Hemos venido solos, ¿verdad?». «Sí», respondió él, «pero eso no significa que estemos solos». La temperatura bajó ligeramente. Laura se abrazó los brazos. Jorge caminó hacia un corredor oscuro. «Ven, hay algo que quiero mostrarte». Ella dudó un instante, pero lo siguió. A medida que avanzaban, la luz de la lámpara quedaba atrás y la penumbra comenzaba a envolverlos. El piso crujía bajo sus pasos. En las paredes, retratos antiguos parecían observarlos desde otra época. Jorge se detuvo frente a una puerta de madera carcomida. «Detrás de esta puerta tuve la conversación más importante de mi vida», dijo él, «pero nunca más la abrí después de la muerte de mi padre». Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Por qué quieres abrirla ahora?». Él la miró con una expresión que mezclaba decisión con vulnerabilidad. «Porque para cantar lo que voy a cantar mañana,
Necesito enfrentar lo que dejé encerrado aquí. Jorge extendió la mano hacia la manija. La puerta emitió un sonido largo, viejo, y se abrió lentamente. Del interior salió un olor a madera húmeda, polvo y recuerdos congelados. Laura respiró hondo. «Dime que no es una especie de ritual extraño», bromeó ella, intentando quitarle tensión. Jorge no sonrió. «No, Laura, es algo mucho más difícil que un ritual». Hizo una pausa. «Es memoria». Y entraron. Al cruzar el umbral, Laura sintió que el aire se volvía más denso, como si aquel cuarto hubiera permanecido cerrado durante décadas, protegiendo no solo objetos, sino emociones que el tiempo no había logrado disipar. La habitación era pequeña, iluminada apenas por la luz que escapaba desde el corredor. Jorge buscó un interruptor en la pared, pero al accionarlo, nada sucedió. El sistema eléctrico, evidentemente, estaba muerto desde hacía años. «Espera», dijo él. Encendió una vieja lámpara de aceite que estaba sobre una mesa. La llama titiló unos segundos antes de estabilizarse, llenando el cuarto con una luz dorada que proyectaba sombras largas y temblorosas. Laura observó el lugar con atención. Había una cama sencilla, una mesa de noche, un baúl de madera, y en la pared, colgado de un clavo oxidado, un sombrero de charro viejo, con las cintas gastadas. Todo tenía una capa fina de polvo, pero había algo casi respetuoso en ese desorden, como si el cuarto hubiera sido dejado así a propósito, sin profanarse. Jorge se acercó al baúl y colocó la mano sobre él. «Aquí guardé lo que quedó de mi padre», dijo en voz baja. Laura se acercó lentamente. «¿Guardaste sus cosas aquí?» «Sus cosas y sus silencios». Él abrió el baúl con cuidado. Las bisagras rechinaron como si despertaran de un sueño demasiado largo. Dentro había cuadernos, fotografías, partituras arrugadas, una caja metálica pequeña, un pañuelo blanco amarillento y un par de espuelas antiguas. Jorge tomó uno de los cuadernos. «Este», dijo él, «era su diario. Nunca lo leí completo. Me daba miedo». Laura lo miró con suavidad. «¿Miedo de qué?» Jorge tragó saliva. «De encontrarme a mí mismo en esas páginas». Abrió el cuaderno al azar. La letra era firme, elegante, la letra de un hombre acostumbrado a la disciplina. Laura le observó el rostro mientras leía en silencio. Algo en la expresión de Jorge comenzó a cambiar. Primero sorpresa, luego dolor, luego una extraña mezcla de orgullo y melancolía. «¿Qué dice?», preguntó ella. Jorge levantó la mirada. «Dice que él sabía que me iba a dedicar a la música, aunque yo aún no lo sabía. Dice que no quería que me lo dijera, para no influenciarme. Él quería que yo descubriera mi propio camino, aunque eso significara alejarme de él». Laura sintió un nudo en la garganta. «Eso es muy hermoso, Jorge». Él sonrió amargamente. «Hermoso y doloroso, porque cuando él murió, yo apenas comenzaba a entenderlo». Volvió a guardar el cuaderno y abrió la pequeña caja metálica. Dentro había una única cosa, una hoja de pentagrama apenas con unas pocas notas escritas, incompleta, como si hubiera sido empezada y nunca terminada. Laura la tomó con cuidado. «¿Es la melodía que dijiste?» «Sí, es la que tocó el último día», suspiró. «Siempre pensé que era una pieza completa, pero tal vez no lo era. Tal vez era solo un fragmento, algo que él dejó inconcluso, para que yo lo completara algún día». Laura lo miró con una mezcla de admiración y tristeza. «Y ahora quieres hacerlo, ¿verdad?» Jorge asintió. «Ahora necesito hacerlo». Colocó la hoja sobre la mesa. La llama de la lámpara la iluminó tenuemente. Él se acercó, tomó un lápiz viejo que estaba dentro del baúl y lo sostuvo por unos segundos, respirando hondo. «Nunca supe cómo continuarla», admitió. «Ninguna melodía me sonaba digna». «Jorge», susurró Laura, «no tienes que hacerlo perfecto, solo sincero». Él cerró los ojos, y en ese instante un sonido extraño se escuchó detrás de ellos. Un crujido, un golpe leve. No provenía del viento ni del pasillo,
parecía venir del interior de la habitación misma. Laura se giró bruscamente. ¿Oíste eso? Jorge frunció el ceño. Sí, el sonido se repitió, como si algo se moviera dentro de la pared o bajo el piso. Laura sintió que la piel se le erizaba. Dime que eso es solo una rata, susurró ella intentando mantener la calma. No es una rata, respondió Jorge, con un tono que no sabía si era tranquilizador o inquietante. El crujido aumentó, un lamento suave, como una tabla vieja doblándose bajo algún peso invisible, resonó en la habitación. Laura retrocedió un paso. Jorge, él levantó la lámpara y dio un paso hacia el sonido. Sus sombras se estiraron grotescamente contra la pared. No tengas miedo, dijo con una voz tranquila. Este lugar guarda ecos. Eso es todo. Pero incluso él parecía estar midiendo cada palabra. El ruido cesó de repente. El silencio volvió a llenar el cuarto. Un silencio pesado. Un silencio que no era natural. Un silencio lleno de algo que Laura no sabía nombrar. Jorge dejó la lámpara sobre la mesa, tomó aire y volvió a mirar la hoja con la melodía incompleta. Voy a terminarla, dijo casi para sí mismo, porque ya no le tengo miedo a este cuarto. Laura no sabía si esa era una afirmación valiente o imprudente, pero la apoyó. Hazlo, estoy contigo. Jorge tomó el lápiz. Sus dedos temblaban levemente. Se inclinó sobre el pentagrama, y cuando estaba a punto de escribir la primera nota, alguien o algo tocó la puerta del cuarto. 3 golpes, lentos, profundos. Laura dio un salto hacia atrás. ¿Quién está ahí?, gritó ella con voz quebrada. Jorge se quedó inmóvil. La llama de la lámpara osciló violentamente. Un viento frío atravesó la habitación, aunque todas las ventanas seguían cerradas. Laura se agarró del brazo de Jorge. Dime que esto no es normal. Jorge exhaló lentamente. Normal, no es. Entonces, ¿qué significa? Significa que no estamos solos con los recuerdos de mi padre. Se acercó a la puerta con pasos lentos. Jorge, no la abras, rogó Laura. Tengo que hacerlo. Puso la mano en la manija. Y la historia no estaba ni cerca de terminar. Jorge sostuvo la manija durante unos segundos que parecieron interminables. Su respiración estaba controlada, pero Laura percibía un leve temblor en sus dedos. La lámpara detrás de ellos continuaba oscilando, proyectando sombras deformadas que se estiraban como figuras vivas a lo largo de las paredes. Jorge, susurró Laura, si no estás seguro, podemos salir de aquí. No necesitamos abrir esa puerta. Él no respondió. El silencio de la casa parecía escucharlos, esperando. Finalmente dijo, toda mi vida he huido de este cuarto, de lo que quedó aquí dentro. No voy a seguir huyendo. Y con un movimiento lento, tenso, giró la manija. La puerta se abrió, pero no había nadie detrás, solo el pasillo oscuro, la misma quietud, el mismo olor a madera húmeda. Laura dio un paso atrás, confusa. Pero, ¿quién tocó? Jorge avanzó un poco hacia el pasillo, sosteniendo la lámpara con firmeza. La luz revelaba las paredes estrechas, los viejos retratos y la pintura cuarteada. Tal vez fue la casa, murmuró él. Las casas no tocan puertas, Jorge. Él cerró los ojos un momento. Parecía estar escuchando algo que Laura no podía percibir. Después regresó al interior del cuarto. Sea lo que sea, dijo, no voy a dejar que nos distraiga. No esta noche. Laura lo miró con incredulidad. ¿Cómo podía estar tan calmado? Pero al mismo tiempo, había en él una convicción que imponía respeto, una fuerza silenciosa. Jorge volvió a la mesa, tomó el lápiz y observó el pentagrama de su padre. ¿Te das cuenta?, dijo de pronto. Esta melodía, él la escribió aquí, en este mismo cuarto, y yo vine a terminarla, al mismo lugar, como si todo estuviera conectado. Laura se acercó aún inquieta. Tal vez él quería que lo hicieras aquí, dijo suavemente. Jorge levantó la mirada. Eso es lo que más miedo me da, sentir que aún me está guiando, que aún espera algo de mí.
O tal vez, respondió ella, es tu forma de despedirte. Jorge cerró los ojos, respiró hondo y comenzó a escribir. La primera nota cayó sobre el pentagrama como un suspiro contenido por años. Luego la segunda, una tercera. Laura lo observaba en silencio, fascinada. Los trazos eran firmes, determinados, pero también había en ellos una delicadeza casi infantil, como si Jorge estuviera tocando un recuerdo muy frágil. Y entonces, un sonido nuevo llenó el cuarto. No un golpe, no un crujido, no un lamento. Una nota musical, clara, nítida, vibrante. Laura parpadeó. ¿Escuchaste eso?, susurró. Jorge dejó de escribir. Su rostro se endureció. Miró hacia la esquina oscura del cuarto, donde estaba el viejo violín de su padre. El instrumento había quedado apoyado contra una silla, en silencio absoluto, desde que lo habían visto. Pero ahora, otra nota surgió de él. No como si alguien lo tocara con maestría, sino como si vibrara por sí mismo. Como si respondiera a las notas que Jorge estaba escribiendo. Laura se llevó una mano a la boca. «Dime que eso no está pasando». Jorge dio un paso hacia el violín. Cada tabla del piso crujió bajo su peso. La cuerda rota del instrumento colgaba sin vida. Y aún así, otra vibración suave escapó del cuerpo de madera, llenando el aire con un eco tenue, rasposo, pero indudablemente musical. «Papá», susurró Jorge sin darse cuenta. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era terror, no era peligro, era algo más profundo, la sensación de estar presenciando un momento íntimo, algo que no le pertenecía del todo. Jorge extendió la mano hacia el violín, pero antes de tocarlo, el sonido desapareció, cortado de raíz, como si nunca hubiera existido. Laura tragó saliva. «Jorge, ¿qué fue eso?». Él no respondió. Solo tomó el instrumento entre sus manos y lo observó con una mezcla de nostalgia y angustia. «Este violín nunca debí haberlo dejado aquí», murmuró. «¿Por qué? Porque este cuarto es demasiado ruidoso con los recuerdos». Se sentó en la silla y colocó el violín sobre sus piernas. Pasó los dedos por la madera, con reverencia. «Mi padre tocó esta melodía incompleta aquí», dijo. «Y ahora el instrumento reaccionó cuando intenté terminarla». Laura se arrodilló frente a él. «Jorge, ¿qué crees que significa?». Él levantó los ojos. «Que tengo que terminarla. Aquí. Ahora. Aunque duela». Regresó a la mesa con la hoja de pentagrama. El silencio reinó nuevamente, pero esta vez no era un silencio vacío. Era un silencio expectante, como si una presencia invisible estuviera escuchando cada respiración. Jorge inclinó la cabeza y siguió escribiendo. Nota tras nota, compás tras compás. La melodía comenzaba a formar una estructura que Laura podía sentir, aún sin escucharla. Y entonces Laura vio algo, detrás de Jorge, en la pared, en un marco cubierto de polvo, una fotografía en blanco y negro que ella no había notado antes. Un hombre, con traje de charro, serio, imponente, pero con una mirada profunda. «¿Quién es él?», preguntó. Jorge giró la cabeza. Cuando vio la fotografía, se congeló. «Es él», susurró. «¿Tu padre?». «Sí». Su voz se quebró levemente. La llama de la lámpara tembló. Laura se levantó y se acercó al marco. «Se parece mucho a ti. Siempre me dijeron eso». Ella pasó un dedo por el vidrio polvoriento, limpiándolo un poco. «Parece como si estuviera observándonos», murmuró. Jorge, aún sentado, bajó la cabeza. Jola siempre observó más de lo que decía. Laura regresó junto a él. «¿Estás bien?». «Sí», dijo él, «mejor que en muchos años». Y siguió escribiendo. Cada trazo parecía liberar algo dentro de él, algo que había guardado demasiado tiempo. La melodía comenzó a tomar forma completa, emocional, nostálgica, dolorosa, hermosa. Y en el instante en que escribió la última nota, un viento fuerte abrió la ventana del cuarto de golpe. La lámpara casi se apagó. La hoja con la melodía voló por el aire. La temperatura cayó de forma abrupta. Laura gritó:
«Jorge, la hoja». Él se levantó de inmediato extendiendo la mano, pero la melodía recién escrita aterrizó a los pies de la fotografía de su padre. Laura quedó inmóvil. Jorge caminó lentamente hacia la hoja. Cada paso se sentía más pesado. Se inclinó, tomó el papel, y justo cuando lo levantó, la puerta del cuarto se cerró de golpe detrás de ellos, con un estruendo que hizo temblar toda la hacienda. Laura gritó. Jorge se giró instintivamente. El cuarto quedó completamente encerrado. El viento desapareció de inmediato. La temperatura subió de nuevo. Pero el silencio que quedó no era normal. Era un silencio lleno de presencia. Jorge apretó la hoja en su mano y dijo muy suavemente: «Papá, ya está terminada». Y desde algún lugar dentro del cuarto, muy tenue, se escuchó el sonido de una cuerda de violín vibrando. Una sola nota, una despedida. Pero Laura sintió que aquello no era el final, era el comienzo. La nota del violín se desvaneció lentamente, como un suspiro que se arrastra por última vez antes de desaparecer en la nada. Laura permaneció inmóvil, con los ojos muy abiertos, respirando apenas. Jorge, en cambio, parecía sorprendentemente sereno, no asustado, no confundido, sereno. «¿Escuchaste eso?», preguntó Laura, con la voz casi quebrada. «Sí», respondió él sin apartar la mirada del papel en su mano. «¿Y puedes decirlo con esa calma?». «Jorge, ese sonido vino solo, vino de la nada, de la nada». Él giró suavemente la hoja entre sus dedos. Después caminó hacia la fotografía de su padre. Laura lo siguió con cuidado, como si tuviera miedo de romper un momento demasiado frágil. «No vino de la nada», dijo él. «Vino de aquí». Tocó el marco de la fotografía con la punta de los dedos. «Jorge», susurró ella. Él respiró profundamente, como quien carga un peso que al fin entiende. La llama de la lámpara iluminaba el rostro de Jorge de una forma que lo hacía parecer mayor y más joven a la vez. Sus ojos brillaban con una mezcla intensa de nostalgia y inquietud. «Mi padre nunca me pidió nada», dijo lentamente. «Nunca me obligó a seguir el camino que él quería. Tal vez esta melodía era lo único que esperaba que yo terminara». Laura tragó saliva. «¿Y crees que esto?» Miró a su alrededor. «¿Significa que él lo sabe?» «Creo que significa», dijo Jorge, «que ya no tengo que seguir huyendo de este cuarto, ni de lo que dejo atrás cuando me subo a un escenario». El silencio volvió a caer sobre ellos, espeso, cálido. Pero esta vez no era un silencio pesado, ni frío, ni siniestro. Era un silencio lleno de despedida. Sin embargo, la paz duró apenas unos segundos. De pronto, la lámpara parpadeó violentamente. Una sombra se movió sobre la pared, como si alguien invisible hubiera cruzado entre ellos y la luz. Laura retrocedió instintivamente. «¡Jorge!». El parpadeo continuó, irregular, frenético. Cada vez que la luz se apagaba por un instante, la habitación parecía hacerse más estrecha, las sombras más profundas. Jorge levantó la mano hacia la lámpara, pero ésta se tambaleó como si fuera golpeada por el viento, un viento inexistente. La luz disminuía, y disminuía, y disminuía, hasta que, de pronto, oscuridad, completamente. Laura se agarró del brazo de Jorge. «No veo nada. Jorge, no veo nada». Él apretó su mano. «Tranquila, estoy aquí». En la oscuridad absoluta, sus voces parecían más grandes, más huecas, como si el cuarto se hubiese multiplicado en tamaño, o como si hubiese dejado de existir la noción de paredes. Laura escuchó su propia respiración acelerada. Jorge escuchó algo más. «¿Oíste eso?», preguntó él en voz baja. Laura contuvo el aliento. «Sí». Un paso lento, muy lento sobre el piso de madera, pero no venía del pasillo, no venía de la puerta, no venía de la ventana, venía de dentro del cuarto. «Jorge», soltó Laura, casi sin voz, «por favor dime que eso fuiste tú». «No me moví».
El corazón de Laura martillaba en su pecho, sintió que sus piernas temblaban. Los pasos se repitieron. Uno, otro, más cerca, demasiado cerca. Jorge dio un paso adelante, guiándose solo por el tacto, extendiendo la mano hacia donde creía que estaba la lámpara. Pero antes de encontrarla, una corriente helada le rozó el antebrazo, un frío tan intenso, tan seco, que parecía cortante. Laura soltó un grito ahogado. «¡Jorge, algo nos tocó!». Él la abrazó protectivamente. «No tengas miedo», dijo, aunque incluso él sintió un estremecimiento. «Esto es un recuerdo que no quiere irse». Los pasos se detuvieron repentinamente. La oscuridad era tan profunda que Laura sintió que si extendía la mano no encontraría nada, ni siquiera aire. Entonces, como si alguien respirara justo frente a ellos, un suspiro suave se escuchó. No era humano, no era diáfano, era algo intermedio. Laura se tapó la boca. «Jorge, ¿qué es eso?». Pero él ya lo sabía, o al menos intuía la respuesta. «No es lo que crees», murmuró él. «No viene a hacernos daño». La oscuridad comenzó a disiparse, no con luz, sino con un brillo tenue, casi imperceptible, que emanaba desde algún punto frente a la fotografía. Laura entreabrió los ojos, temblando. ¿Qué es eso? Era una luz pequeña, dorada, suave, parecida al reflejo del sol en una gota de agua, una luz que se movía lentamente, con una delicadeza casi humana. No iluminaba el cuarto, no iluminaba las paredes, iluminaba únicamente una cosa: el violín. El mismo violín que había vibrado momentos antes. La luz se posó sobre él, y la cuerda rota se levantó levemente, como movida por un viento inexistente, como si una mano invisible quisiera tocarla por última vez. Laura sintió que las lágrimas le subían a los ojos. «Jorge, esto no es normal, esto no». Pero él dio un paso adelante, un paso lleno de coraje, de tristeza, de amor. «Papá», susurró. «Gracias». La luz tembló. Una última vibración salió del violín. Una nota tan suave, tan breve, que pareció desaparecer en cuanto nació. La lámpara se encendió de golpe. Laura parpadeó, deslumbrada. La luz dorada había desaparecido. El violín estaba quieto, la cuerda rota, inmóvil. El cuarto, normal, demasiado normal. Jorge bajó la mirada hacia la hoja con la melodía completa. «Ya está», dijo con una voz que jamás había usado antes. «Ya terminó». Laura lo abrazó. Un abrazo fuerte, largo, necesario. «Jorge, ¿estás seguro de que estás bien?». Él cerró los ojos. «Por primera vez en muchos años». «Sí». Laura lo sujetó del rostro. «¿Y ahora qué?». Él respiró hondo. «Ahora…». Miró la hoja en su mano. «Mañana cantaré la melodía». «¿En público?». «Sí». «¿Y si pasa algo?». «Lo que tenga que pasar», dijo él con una paz inexplicable. «Pero ya no quiero esconder quién soy, ni de dónde vengo, ni quién me hizo ser quien soy». Laura lo miró a los ojos. «Entonces voy a estar allí, pase lo que pase». Jorge sonrió. «Lo sé». Se volteó hacia la fotografía de su padre. «Gracias», murmuró, y por un instante breve, muy breve, Laura juró ver el reflejo de una sonrisa en el rostro del hombre en la foto, pero cuando pestañeó, ya no estaba. La noche avanzó, y el pequeño pueblo parecía haberse dormido por completo. Las luces de las casas lejanas titilaban como luciérnagas cansadas, y el aire frío comenzaba a descender desde las colinas, envolviendo la calle principal en un leve vapor plateado. Jorge, sin embargo, seguía ahí, sentado en aquella banca vieja de madera que crujía cada vez que movía siquiera un centímetro. Había pasado ya un buen rato desde que Emilio desapareció en su casa, quizás para cambiarse, quizás para buscar algo, quizás simplemente para contener la emoción que lo desbordaba. Aún así, Jorge no se movió. Había algo en esa quietud que le resultaba extraño, desconocido, pero reconfortante. No era la calma que se tiene antes de una gran presentación, ni la familiaridad de estar entre bastidores antes de estrenar una película. Era otra cosa,
algo más íntimo, más terrenal, como si por primera vez en mucho tiempo él, la estrella, el charro máximo, la voz de un país, pudiera simplemente ser Jorge. Mientras miraba la calle silenciosa, escuchó pasos rápidos aproximándose desde la casa cercana. Cuando levantó la vista, Emilio venía corriendo casi sin aliento, con una mantita doblada en las manos. «Maestro, perdón por tardarme, pensé que tendría frío esperando». Su voz sonaba ansiosa, como si temiera haber hecho algo indebido. Jorge esbozó una sonrisa cálida. «No tienes por qué disculparte, muchacho, y gracias por la manta. La noche ya empieza a enfriar». Emilio la extendió con cuidado sobre los hombros de Jorge, como si temiera tocar indebidamente a una figura sagrada. Pero Jorge, con un gesto natural, puso una mano sobre la suya para tranquilizarlo. «Relájate», dijo con suavidad. «Hoy no soy más que un hombre que vino a cantar para un amigo». Emilio bajó la mirada, emocionado, sin saber dónde colocar tanta gratitud. «Pero, ¿por qué yo, maestro?», preguntó en voz apenas audible. «Yo no soy nadie, solo un campesino. Ni siquiera terminé la primaria». Jorge negó con la cabeza. «Te equivocas. Eres alguien. Y además», hizo una pausa, como si buscara las palabras exactas, «todos merecen una canción. Todos merecen ser escuchados alguna vez». Emilio se llevó una mano al rostro para contener las lágrimas. Y en esa vulnerabilidad tan sencilla, Jorge sintió nuevamente esa nostalgia profunda, esa mezcla de propósito y humanidad que llevaba tiempo sin experimentar. El muchacho respiró hondo y tras un momento de duda logró preguntar: «¿Y qué va a cantar, maestro?». Jorge levantó la guitarra que descansaba apoyada contra la banca. «Lo que tú quieras, Emilio. Hoy tú eliges el repertorio». Los ojos del muchacho se abrieron tanto que parecía que iba a desbordarse de emoción. «¿De verdad? Cualquier canción, repitió Jorge. Emilio se sentó a su lado, con la misma delicadeza con la que uno se sienta frente a un altar, y se quedó en silencio un largo rato. Estaba pensando, pero no solamente pensando, estaba recordando. «Mi papá», dijo al fin con un temblor en la voz, «siempre escuchaba México lindo y querido cuando regresaba cansado del campo. Decía que esa canción le daba fuerza aunque tuviera las manos destrozadas». Jorge asintió, comprendiendo no solo la petición, sino la historia detrás de ella. «Es una canción muy especial para mí también», confesó, «y para todo mexicano que ha tenido que luchar para sacar adelante su vida». Afinó la guitarra con movimientos lentos, cuidadosos, casi ceremoniales. Cada cuerda vibró en la quietud de la noche, como si despertara ecos dormidos entre las montañas. Emilio se acomodó, respirando hondo, preparándose como quien va a escuchar una plegaria. Entonces, suave al inicio, profundo después, la voz de Jorge Negrete volvió a surgir. Inconfundible, viva, y aunque no estaba de pie frente a miles, ni frente a cámaras, ni frente a aplausos ensordecedores, su canto tenía una fuerza distinta, más honda, más pura. Era la voz de un hombre que estaba cantando no por fama, no por contrato, no por deber, sino por el corazón de un solo joven que lo escuchaba como si fuera la música que sostiene el mundo. Las primeras notas atravesaron el aire frío, llenando cada rincón de la calle vacía. «México lindo y querido, si muero lejos de ti». Emilio cerró los ojos, y no solo escuchó, sintió. Sintió a su padre, sintió su niñez, sintió el esfuerzo de cada día bajo el sol ardiente del campo, sintió la dignidad y el orgullo de su tierra. Sintió que aquella voz, esa voz inmortal, estaba cantando para él, para su historia, para sus heridas, para su memoria. Cuando Jorge terminó la primera estrofa, el silencio que siguió no era silencio, era reverencia. Emilio no podía hablar, y Jorge tampoco dijo nada. Solo lo observó unos segundos y con un leve asentimiento continuó la canción. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. De las casas cercanas,
Una a una, casi tímidamente, comenzaron a encenderse luces. No muchas, apenas algunas ventanas se iluminaron, y luego puertas entreabriéndose. Personas que, al escuchar aquella voz legendaria, despertaron sin entender si era un sueño, una grabación o un milagro. Pero Jorge no se detuvo, no volvió la mirada, no buscó aplausos. Su concierto seguía siendo para una sola persona, para Emilio. El pueblo entero, sin embargo, quedó atrapado en aquel instante eterno. Y la noche, esa noche que iba a pasar desapercibida como tantas otras, se convirtió en un recuerdo que nadie allí olvidaría jamás. La canción terminó con un último acorde largo, profundo, que pareció quedarse suspendido en el aire incluso después de que la guitarra cayó. Emilio abrió los ojos lentamente. Su rostro estaba empapado de lágrimas, pero había algo más allí, una especie de renacimiento, como si aquella serenata íntima hubiera despertado algo que llevaba años dormido. «Maestro, yo», balbuceó, incapaz de articular una frase. Jorge sonrió, no con la sonrisa pública del charro impecable, sino con la sonrisa humana de un hombre que se reconoce en el dolor y la esperanza del otro. «No tienes que decir nada, Emilio. A veces la música habla por nosotros». El muchacho bajó la mirada, sus manos temblaban, pero antes de poder responder, un sonido suave interrumpió la quietud. Era un aplauso, uno solo, luego otro y otro y otro, hasta que toda la calle, que permanecía silenciosa momentos antes, se llenó de un aplauso contenido, respetuoso, casi reverencial. Las personas que habían salido de sus casas no se acercaron, no gritaron, no irrumpieron en la intimidad de aquella escena. Se quedaron ahí, en silencio, mirando desde lejos. Jorge volvió la mirada hacia ellos, sorprendido. Una anciana con rebozo murmuró: «¿Es usted el mismito?». Jorge se llevó una mano al sombrero y la inclinó con respeto. «Buenas noches, señora. Solo vine a cantar para un amigo». Aquella frase, tan sencilla, tan grande, hizo que el murmullo se expandiera con una mezcla de incredulidad y emoción. Las luces de las ventanas se multiplicaron. Las sombras de la gente se agolpaban en las puertas, pero nadie se atrevía a invadir la cercanía entre Jorge y Emilio. Era como si todos entendieran que aquello no era un espectáculo, era un acto de humanidad. Jorge miró al joven junto a él. «¿Sigues ahí, muchacho?» «Sí, maestro, pero ¿va a cantar otra?». Jorge soltó una risa suave. «¿Quieres otra?». Emilio asintió con tanta fuerza que parecía un niño pidiendo que no termine el cuento antes de dormir. Jorge acomodó de nuevo la guitarra, ya gastada, ya antigua, pero capaz de sostener el alma de un país, y murmuró: «Entonces será la última de la noche». El pueblo entero contuvo el aliento. Jorge cerró los ojos, respiró profundamente y comenzó a cantar una de las canciones más íntimas de su repertorio, una que rara vez incluía en sus presentaciones públicas. Ella, pero esta vez la interpretó con un matiz distinto, más suave, más dolido, más verdadero. Cada estrofa parecía desprenderse de una memoria personal, como si estuviera compartiendo un pedazo de su propia historia. Su voz resonó entre las paredes de adobe, rebotó en las fachadas antiguas, se elevó hacia el cielo estrellado, y el pueblo, aquel pequeño rincón olvidado entre montañas, se convirtió en escenario de un momento irrepetible. Mientras cantaba, Jorge sintió algo extraño. Una mezcla de nostalgia y premonición. No tristeza, sino una serenidad profunda, como si esa canción, entregada a un solo muchacho, cerrara un ciclo. Cuando terminó, nadie se movió, nadie respiró. Era el tipo de silencio que solo aparece después de algo sagrado, hasta que Emilio, con la voz quebrada, dijo muy bajito: «Maestro, gracias. Nadie en mi vida había hecho algo así por mí». Jorge posó la mano en el hombro del muchacho. Tal vez era el momento de que alguien lo hiciera. El viento sopló suave, levantando polvo de la calle.
La luna iluminó la silueta de ambos. Y fue entonces cuando Jorge supo que ya era hora de irse. Se incorporó lentamente, recogió su guitarra y miró a la pequeña multitud que observaba desde lejos. «Buenas noches a todos. Que Dios los bendiga». La gente no respondió con gritos, ni con vítores. Respondieron con un silencio lleno de respeto, un silencio que decía, «Gracias por este regalo». Jorge caminó unos pasos, pero Emilio lo detuvo con timidez. «Maestro, ¿volverá?». Jorge lo miró, y con una sinceridad que le brotó desde lo más profundo, respondió, «Si el destino quiere que volvamos a encontrarnos, así será». Se colocó el sombrero, dio un último vistazo al pueblo dormido y comenzó a alejarse por el camino de tierra, dejando atrás la noche más inolvidable de la vida de Emilio y de todos los que presenciaron aquel acto simple, pero eterno. Conforme Jorge se alejaba, la gente regresó lentamente a sus casas como si temieran romper el hechizo. Emilio quedó solo, mirando el camino vacío, abrazando la manta que le había ofrecido al maestro. Por primera vez en años sintió esperanza, sintió que su vida podía ser más grande que el campo, más grande que la rutina, más grande que la pobreza. Sintió que una canción podía cambiar un destino, y no se equivocaba. Mientras tanto, Jorge subía al automóvil que lo esperaba en las afueras del pueblo. Su asistente, sorprendido por la demora, preguntó, «¿Qué pasó, maestro? ¿Por qué tardó tanto?». Jorge se acomodó en el asiento, cerró los ojos y con una paz profunda respondió, «Di el concierto más importante de mi vida». El auto arrancó, la noche se cerró detrás de él. Y esa historia, esa noche en que Jorge Negrete cantó para una sola persona, se convertiría en un secreto hermoso, guardado en el corazón de un pueblo entero. Un secreto que sobreviviría al tiempo. Un secreto digno de leyenda. Y así, mientras el auto se perdía entre las sombras de la carretera, una verdad quedaba grabada para siempre en aquella noche silenciosa. A veces, los grandes ídolos no son recordados por los escenarios que llenaron, sino por los corazones que tocaron cuando nadie los miraba. Jorge Negrete, el charro inmortal, había cantado esa vez para un solo joven. Un joven que no pidió fama, ni autógrafos, ni fotografías. Solo pidió una canción. Y fue esa humildad, esa pureza tan rara en el mundo, la que convirtió aquella serenata improvisada en algo eterno. Dicen que con los años Emilio nunca olvidó esa noche, y cada vez que escuchaba la voz de Jorge en la radio, en una película o en una cantina perdida entre montañas, decía lo mismo, con un brillo imposible de esconder en los ojos. Esa voz una vez cantó para mí. Algunos lo creían, otros dudaban, pero él no necesitaba convencer a nadie. Porque hay recuerdos que no se cuentan, se viven, se guardan, se protegen. Y este fue el último concierto íntimo de un hombre cuya voz nació para ser leyenda. Aquí termina esta historia, pero no su eco. Porque mientras existan personas que recuerden las canciones, los gestos y la humanidad de Jorge Negrete, él nunca habrá dejado de cantar.